Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a MBA, Más Vida Animal Contacto Cuántico, y hoy tenemos el gusto y el placer de tener con nosotros a Estrella Vega, quien es canalizadora, ¿verdad? Y Así es. contactada. ¿Cómo estás, Estrella? Bienvenida. Muchas gracias. Aquí, pura vida, como decimos acá en Costa Rica. Muy honrada con su invitación. Bueno, los honrados somos nosotros. Estamos muy contentos de que estés aquí hoy en MBA. Estrella, cuéntanos cómo se inició tu despertar y este camino hacia el contacto telepático, ¿verdad? La canalización. Exacto. Ok, bueno. Yo creo que a todos los que estamos en este sendero, en este camino, nos ha tocado la pregunta, ¿estaré loca? Yo creo que todos hemos llegado a esta conclusión. Me estoy volviendo loca. ¿Qué es lo que pasa? Por la forma en la que se maneja este tema. Pero yo recuerdo que desde pequeña, yo como que presentía las situaciones. Yo como que, por ejemplo, yo jugaba con mis hermanos, nos subíamos en un closet y decía, usted le toca bajarse porque ya van a tocar la puerta. Y ellos decían, no, no, es mentira, o usted lo hace para que yo me quite de aquí y quedarse usted acá. Yo no, ya van a tocar la puerta y a usted le toca bajarse. Y dicho y hecho, tocaban la puerta, entonces como que ya uno iba presintiendo cosas, pero como que uno no le daba la importancia o tal vez la atención requerida. Entonces eso a uno lo llenaba también mucho de miedo porque mucha gente a uno lo juzgaba como cosas extrañas o no sé. Y entonces se comenzó a desarrollar ya así en plenitud a los 28 años. Yo actualmente tengo 41, pero a los 28 años fue cuando se comenzó ya a poner más firme y fue, yo lo digo, la cachetada del ángel, porque yo iba por una calle acá en Costa Rica, la capital se llama San José, entonces yo iba cruzando una calle rumbo al mercado y donde yo iba a dar el paso, algo en la cara me cacheteó, me hacía así y sonaba como las alas de una paloma y el pelo se me movía y algo revoloteaba, pero no había nada, absolutamente nada. Donde yo iba a dar el paso, eso que se vino hacia mí me detuvo, me devolvió. Y yo recuerdo que cuando pasó todo eso, vuelvo a ver a un lado y estaba un señor y me dice, ay muchacha, espero que eso que le pasó sea algo bueno. Entonces desde ahí yo dije, eso fue la cachetada de un ángel que me ubicó y me dijo, acepte lo que usted es, porque después de ahí comenzaron a venirse eventualidades y eventualidades, pero uno seguía negándolo por miedo, por miedo. Y ya comenzamos a lo que fue la canalización, que uno decía, vamos a ver si adivinamos, pero cuál no, ya eso se traía y entonces ya uno cuando le da la fuerza a eso que se siente, es como que crece, eso es como una plantita. Tú tienes una plantita, cuando tú le comienzas a hablar a esa plantita, la plantita comienza a ponerse cada vez más hermosa. Entonces, así fue cuando yo dije, ok, yo soy un ser diferente, yo tengo en mí un instinto diferente que no es el típico presentimiento, porque yo no puedo presentir lo que los demás sienten y yo puedo sentirlo, decía, eso no es un presentimiento, yo puedo sentir sus emociones, puedo sentir si están mal y hay personas con las que uno tiene mucha conexión que incluso uno hasta siente lo que piensan. Entonces, ahí fue a mis 28 años que yo dije, sí, yo soy un ser diferente y a mí me toca aceptar lo que yo soy para que al menos poder ayudar a las personas que se me van acercando. Y desde esa fecha hasta el día de hoy, me ha tocado conocer un montón de personas, muy pocas del mismo país. Dicen que nadie es profeta en su propia tierra y me ha pasado. Y me ha tocado atender a muchas personas fuera del país sin necesidad de moverme, como quien dice. Y son como los seres que más buscan ayuda. Y es curioso porque sí me ha tocado dar muchos mensajes de desencarnados, me ha tocado ayudarles a las personas a que eso que ellos sienten, que tal vez es molestia, no es una molestia, es una enfermedad que tienen que irse a atender, porque uno como que las comienza a percibir y les dice. Entonces me ha llegado mucha gente de verdad con mucha necesidad espiritual. Y eso que aún yo la necesito porque yo apenas estoy en este camino empezando. Yo digo que estoy empezando, uno nunca
deja de aprender. Pero me han tocado muy buenos maestros en el camino. Me ha tocado mucha gente maravillosa que me han ido guiando y me han ido explicando y me han ido enseñando. Y ha sido muy lindo, la verdad que sí, desde mis 28 años hasta el día de hoy, yo no cambio mi vida por nada. Qué maravilla, precioso. ¿Y con qué seres en general te has comunicado? ¿Cuáles han sido tus experiencias en este sentido? Bueno, aún estoy tratando de reconocer a unos que no se me manifiestan físicamente, no tienen rostro. Porque por lo general yo trabajo con el lado angelical. Entonces yo trabajo más con ángeles, pero hay 3 seres que solo me manifiestan su luz. Y lo poco que me han podido mostrar son como facciones de su físico, como mantos largos, como que sus manos y tal vez su cabellera, pero no me han dejado mirar su rostro. Y he estado ¿cómo se le diría? En la búsqueda de saber quiénes son. También he tenido sueños muy, muy extraños, porque son sueños vívidos. Tengo un sueño que se me repite mucho desde que era niña. Yo recuerdo cuando era pequeña que estaba en mi casa y la gente dice, está loca, y pues, probablemente sí estoy loca, pero me gusta mi loquera. Y yo recuerdo que yo miraba en el sueño al cielo y veía un montón de estrellas que se movían. Y las estrellas se movían y se movían por todo lado. Y luego sentía como que bajaban luces, pero yo percibía la luz, yo sentía la vibración en el ambiente. Y ese sueño, estamos hablando que yo tuve cuando tenía como 8 años, menos de 10 años. Y hasta la fecha se me ha repetido 5 veces. Y son sueños que uno dice, ¿cómo puede un sueño repetirse? Y más bien va como que agrandando la forma en la que se percibe, porque en aquel entonces yo sentía la vibración, veía las luces cegadoras, porque incluso en el sueño yo sentía que me cegaban, y pasaba el tiempo y ya cuando volví a soñar eso, ya eso fue de adulta que los tuve, ya podía sentir voces, podía sentir texturas, entonces digo yo, es extraño, porque no sé qué seres están contactándome o a quién yo le estoy sirviendo como canal para llegar a algo. Entonces ha sido bastante preocupante, no. Curioso, sí, porque uno se llena de curiosidades, uno comienza a pensar qué será, qué ocupan, qué mensaje me quieren dar, qué mensaje debo de dar también, ¿verdad? Porque hay veces que se le manifiestan a uno cosas, pero para uno poder dar un aviso o un mensaje a alguien. Tú puedes canalizar en tiempo real, por ejemplo, si yo te hago una pregunta ahora, ¿tú podrías canalizarla o Ah, necesitas una preparación previa? no, me ha tocado hacer canalizaciones en tiempo real, de hecho que sí, ¿Puedo hacerte una pregunta? claro que sí. ¿Qué nos espera como humanidad de aquí al 2025? Uf, qué difícil, porque para la humanidad se vienen situaciones horribles, muy, muy horribles. Se avecinan desastres naturales y estoy convencida que vienen unidos a volcanes. Los volcanes, cuando comiencen a despertar, porque hay muchos que están despiertos, pero apaciguados, pero cuando despierten va a haber mucho, mucho dolor en la humanidad. Pero aquí el 25, estamos hablando 2 años. Lo que se avecina son situaciones con mar. Con el mar van a haber maremotos, incluso van a haber lugares que desaparezcan por medio de las altas oleadas o mareas. Esas son las cosas como que terribles que le puedo decir que vienen. Y son feas porque estamos en mi caso, en el lugar en el que yo vivo, es un lugar muy costero también. Y a nosotros también nos esperan cosas muy difíciles, muy, muy difíciles. Pero la humanidad, si no comienza a tener conciencia en este momento,
no vamos a llegar ni al 2030 con las bendiciones que tenemos el día de hoy. Bueno, sí, son los mensajes que habíamos recibido nosotros, que al 2030 no se llega, pero ni por casualidad. Sí. Canta mucho antes todo esto, por eso mi pregunta de qué sucederá de aquí al 2025, que en realidad el tema de los tsunamis, de las explosiones y demás, de estas cosas tan feas que conforman el cataclismo, es el momento de la evacuación planetaria, barra ascensión de la Tierra al 5D, que en realidad son cosas muy feas, pero que tienen que pasar, sí, porque no hay forma de limpiar la Tierra, ¿no? sí, exactamente, es como la limpieza. La maldad de que salga de raíz. Y yo vuelvo a hacer esta pregunta y la reitero, porque quiero que la audiencia se dé cuenta que hay un mensaje que es coherente, ¿sí? Porque no es una casualidad que las personas que llegan a este canal, y yo las entrevisto, tengan la misma impronta con el mismo mensaje. Sí. No es una casualidad, porque bueno, tu contacto me lo han pasado. Si yo no te he buscado, ni tú a mí tampoco. No. Y se va haciendo la cadena. Y tuvimos una entrevista anterior también con una medium, con Cecilia González, en la cual ella dijo exactamente lo mismo. Y es el mismo mensaje que recibimos nosotros, porque digo esto porque hay personas que escriben en los comentarios que es todo falso. No. Lo que nosotros decimos. Y no es así, que la audiencia siga corroborando que el mensaje es el mismo, pero como siempre decimos, esto no es para temer, esto es para estar preparado. Y las personas que viven al lado del agua y de la costa, si no pueden mudarse porque no tienen otra alternativa, y bueno, según lo que hayan pactado, habrá un centro de evacuación a donde puedan asistir cercano. Nosotros todavía no tenemos conocimiento de dónde van a estar los centros de evacuación alrededor del mundo, pero bueno, se les está pidiendo a las personas que se alejen del agua. De hecho, del agua, porque no va a ser un agua tan líquida como por lo general uno espera, va a ser una agua espesa, una agua sucia como petróleo, como esa agua es difícil, en la que usted trata de moverse más bien se hunde más. Entonces va a ser algo muy difícil como que decir, ay, no importa, me monto en una lancha y que venga el maremoto, o no, va a ser agua porque va a ser como la unión de erupciones que van a contaminar el agua, que ya su forma líquida no va a quedar tan diluida como para poderse movilizar en ella. Y es terrible si hay países que saben, ¿verdad? Tal vez que sus zonas costeras, su población está en peligro y tal vez no le dan como que la importancia que la gente merece. Esa es la parte triste, porque uno quisiera como agarrar y abducir a todo el mundo y llevarlo a una montaña donde no corran tanto peligro. Pero como dice usted, es una forma en la que el planeta comienza a limpiarse y como dicen, las cosas se radican desde la raíz y toca así, toca de la manera más fea y es terrible porque uno ve el dolor y uno siente el dolor. También se avecina situación, pero con un jefe de algún país, con un presidente de potencia. También se avecina algo con un presidente de potencia, alguien de poder, y tampoco va a ser bueno para la humanidad. Solo se están esperando, como quien dice, que lleguen las piezas que él necesita mover. Y eso va a ser bastante, todavía mucho peor, porque sin las costas usted se puede liberar, pero ¿qué hacen los que están ya en todo lado y están bajo el mandato de alguien de potencia, ¿verdad? Entonces, también con esa persona se vienen situaciones de mucho dolor, mucho caos, mucha pobreza, mucha incertidumbre, niños llorando, va a haber polvo, oscuridad, muchas cosas desastrosas. Dígale que vamos a revivir lo que se vivió en los años 40, algo tipo nazi. Se van a revivir cosas de mucho dolor, de guerras y cosas realmente que son dolorosas para las personas que nos toque vivir eso.
Esto es lo que te llega a ti de aquí al 2025. Sí. Y esperemos se atrase, que no se adelante. Esperemos que sea lo más leve posible para todos, pero en realidad, para cómo vamos, si yo tengo que dar un deseo personal, que la evacuación planetaria sea lo antes posible, porque es la única forma de terminar cuanto antes con todo esto. Sí. Cuanto antes sea la evacuación planetaria, no se tendrá que pasar, como la humanidad no retrocede y sigue dormida, y seguramente habrá gente que no estará de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero no se tendrá que pasar por estas calamidades, ¿no? Cierto. Antes de que el planeta termine de sacudirse y decir basta, hasta acá llegaron. Sí. El problema es que tantas personas, y todavía, como dice usted, están bajo un sueño conformista, un sueño plácido, porque están tan acurrucadas en ese sueño que no hacen por dónde despertar. Yo calculo que toda la población, si acaso un 30% está despierto. El otro 70%, pucha, de verdad, ocupamos que despierten porque si no, no sé qué va a hacer, no sé qué va a hacer del resto de la humanidad. Es tan difícil todo. ¿Qué es lo que te llega a ti en cuanto a si se podrá seguir despertando gente de aquí a 2 años, por ejemplo, o a 3 años si esto continuara? Bueno, acá con lo que me llega y con lo que se ve ya así, sin tanta visualización, es que gracias a la tecnología, gracias a personas como usted, gracias a como a muchas personas que conocemos, podemos darle el mensaje. Podemos hacer que nuestro mensaje llegue y llegue y llegue a más personas, que tengan ese toque de conciencia y se den cuenta de verdad de que hay algo más de lo que se ve, hay algo mucho más que necesitamos despertar, que no somos solo personas programadas para hacer aquí, hacer allá, no, somos seres de mucha luz, somos seres de verdad espirituales que necesitamos evolucionar. Entonces, el que esté la tecnología es un método con un arma de doble filo a la vez, pero lo que es lo que nos va a ayudar para llegar a más personas, para que ellos se den cuenta de que estar dormido no es bueno. Por más cómodo que se sientan, no es bueno. Necesitamos romper esa rutina, necesitamos que ellos aprendan a crecer y a ver lo que la humanidad o las costumbres o los estereotipos nos han cegado. Eso es lo que necesitamos. Y si hay más personas así como usted que buscan la tecnología para ayudar a despertar, puede que lleguemos a despertar un 60% o un 50% que lleguemos, pero ahorita hay una cantidad muy pequeña, y el ego los está también cegando, el ego los está ahogando, porque hay mucha gente despierta, pero de una forma egoísta, y ahí es donde vamos mal, porque necesitamos despertar, pero para ayudar, para que las personas empiecen a darse cuenta realmente de lo que somos y de lo que son capaces de hacer, y ya no estar con esa venda en los ojos. Pero hay personas que utilizan sus dones, su espiritualidad o como se le quiera llamar, para más bien manipular y sacar beneficio de eso. Entonces, más bien genera más miedo, porque todo es miedo y no debería ser así. Claro, tú te refieres a contactados que en realidad utilizan sus dones para pasar precisamente como tú dices, mensajes terroríficos, conseguir adeptos. Exactamente, para sacar provecho de lo que se le fue dado por el universo, por lo que está más allá de lo que ven nuestros ojos y de lo que siente nuestra piel. Y hay gente que no ha abierto todavía ese ser espiritual. Se le dio un gran regalo, pero no sabe cómo utilizarlo y lo está usando de la manera errónea. Entonces, vamos también que ese tipo de personas como que se les cambie la mentalidad para que se den cuenta que así no es la forma de ayudar a los demás. Claro. ¿Qué casos has tenido, Estrella, que te han llamado poderosamente la atención en cuanto a
a canalizaciones, ya sea de seres, de familiares desencarnados que no han ido a la luz, o seres de luz, que realmente te ha parecido sorprendente, ¿no? Dentro de lo que Sí. es el mundo paranormal, ¿verdad? Porque Ujú. dentro de los que estamos acostumbrados a esto, a las canalizaciones, y sabemos que el universo es multidimensional, para nosotros es normal. Pero hay, digamos, puede haber un porcentaje que puede sorprender incluso al mismo canalizador. Claro que sí. Cuando me tocó, y fue una canalización de frente, de persona, de ella a mí, porque por lo general las canalizaciones son por videollamada, muy pocas veces me ha tocado hacerlas así presenciales. Y esta, curiosamente, esta sí era presencial, así ya. Cuando me tocó decirle a una muchacha que el papá decidió morirse de la forma en la que lo hizo. Ella quería saber, eso me dejó muy marcada porque yo sentí el dolor de ese señor, ¿verdad? Y la decisión tan fuerte que él tomó, porque al señor lo había atropellado un tren acá en una provincia de mi país. Entonces, al señor lo había atropellado un tren, los trenes comienzan a pitoretear 300 metros antes de llegar al punto de parada. Y misteriosamente el señor lo atropelló un tren, un señor que acostumbraba a pasar esa ruta. Entonces yo comencé a canalizar al señor, comencé a preguntarle muchas cosas. Cuando yo le dije a él, su hija necesita saber si fue un accidente o si usted se quiso quedar ahí. Cuando él me mostró con firmeza cómo él sostuvo la bicicleta, porque él andaba en bicicleta, y prensó sus pies entre los barrotes de la línea del tren, ya para mí la respuesta fue más que fija. Él quiso morir ahí, porque él tenía suficiente tiempo para moverse. Y yo tener que decirle a la muchacha que el papá decidió morir ahí de esa forma y en ese lugar, o sea, fue algo que a mí, por lo general, uno trata de no relacionarse mucho con las cosas que pasan o nos llegan a consultarle a uno, pero es difícil, por ser humanos es muy difícil, ¿verdad? Entonces, el decirle eso a ella, a mí se me hizo aquí un nudo tan feo, yo le decía, vea, perdone lo que tenga que perdonar, ya no se puede volver atrás, ya lo que pasó, pasó, lo que haya pasado y que haya calado en la cabeza de su papá para tomar esta decisión, ya no le dé más mente, porque ya nada va a hacer que eso cambie. Y entonces yo la agarré, le tomé las manos y le dije, y su papá, sí, él mismo se frenó ahí a esperar el tren. Cuando yo miré a esa mujer que se me desvaneció al frente, entonces yo estaba como que, ¿cómo ayudo a la muchacha? Y cómo sigo dando el mensaje, que el señor me seguía hablando y hablando, y la muchacha ahí que entró en un estado como de que no podía creer de que de verdad el papá se hubiese suicidado de una forma mecánica, por decirlo así, no una forma manual. Entonces yo le comencé a decir a ella eso. Entonces, de todas las canalizaciones que he hecho, esa fue una que me marcó mucho porque pude ver cómo él, con toda la conciencia, se frenó. O sea, es que hay que tener valor. La gente dice, no tienen valor, no, se tienen que tener valor para saber lo que le espera, porque en el lapso que el tren golpee un cuerpo, van a haber unos metros en que usted va a tener dolor y sufrimiento. Digo yo, la conciencia es lo que menos va a perder en ese momento. Él va a sentir ese miedo, ese dolor y todo. Y él estaba seguro de lo que iba a hacer y lo logró. Lo logró. Después me dio todo el mensaje de lo que había pasado, lo que le había provocado el tomar esa decisión, pero dar ese mensaje a un familiar es muy duro, porque uno no espera que eso pase, uno espera que sean accidentes, que todas las personas mueran de una manera natural o por accidente y que no sea dolorosa. Entonces, esa fue la que más me marcó, de verdad, definitivamente esa. Y eso estamos hablando hace 4 años que tuve que dar ese mensaje y hasta el día de hoy yo recuerdo todo eso. Claro, pero de todos modos, él pactó morir así antes de venir. Exactamente. Ya él tenía todo, antes de llegar a este plano, ya todo tenía, porque misteriosamente fue a vivir en un lugar en el que habían líneas de tren. Y acá en Costa Rica hubo mucho tiempo que el tren lo clausuraron y no había servicio. Y después lo volvieron a reactivar. Ya era la forma en la que le tocaba de trascender. Ya era el pacto, como se dice, que ya estaba escrito y ya estaba hecho, por más doloroso que haya sido.
Y la muchacha pudo entender entonces finalmente que Sí, eso era algo que ya había pactado antes de venir aquí, porque la mayoría de la gente es como que no se entera de esto, ¿no? ujú, La gente se suicida, ya pactó morir de esa manera. sí, aunque ya tal vez en el otro momento se quieran como que arrepentir, pero ya lo habían escrito antes de, como pasa con las personas que se deciden ahorcar, ¿verdad? Que tal vez ya cuando están en la situación quieren como que arrepentirse y no lo logran, porque ya estaba pactado. O sea, eso está así, eso es como se le dice por no leer las letras chiquiticas del contrato. Así es. ¿Y cómo te proteges tú de los suplantadores, de las entidades burlonas, del bajo astral, Ujú, que muchas veces pueden llegar a engañar utilizando incluso el lenguaje normal que podría ujú. usar un ser de luz? Ok, cuando yo empecé a aceptar que yo lo que veía no era mi imaginación, sino que eran situaciones reales, como le digo, yo trabajo con ángeles, entonces comencé a protegerme con ellos y no sé si suena bien, pero les puse como trabajo a ellos de alertarme cuando algo malo esté pasando y yo no me dé cuenta. Entonces, si yo comienzo a sentir miedo, a sudar frío o un lado de mi cuerpo comienza a erizarse, sé que no está la persona que yo esté tratando de contactar. Entonces ahí es donde comienzo a tener protección y cierro sesión de una vez. Luego procedo a hacer limpiezas energéticas y a hacer rituales de protección, que ya uno comienza a utilizar velas y todas las cosas para ya comenzar a cerrar todo eso y sacar y cerrar esos vórtices y sacar todo lo que no tenga que estar en este plano, al menos no del lado bueno, ¿verdad? Porque cuando ya una entidad oscura o algo de bajo astral comienza a acercársenos, uno como ser humano tiene familia. Puede que uno esté bien protegido y tal vez sepa cómo manejarlo, puede que no, pero hay familia y personas alrededor que tal vez no van a saber cómo manejarlo. Entonces yo les tengo a mis guías y a mis protectores que me alerten. Apenas algo pasa, que me alerten. Y hasta la fecha solo 3 veces ha pasado. Y yo comienzo, yo no, esto no está bien. Y ya comienza a erizárseme el cuerpo y ya digo yo, no, listo, vamos cerrando sesión, vamos terminando acá y vamos cerrando para no dejar como que termine de hacer su cometido. Así es como me ha tocado a mí protegerme. Yo soy mucha de que creen en lo que siento. Entonces, casi siempre me ha tocado trabajar con lo que siento y hasta la fecha me ha funcionado. No soy como que copiar y pegar de, mira, voy a leer esa forma de protección y aplicarla, no. Yo voy y voy haciendo así. eh, Se podría decir que si fuésemos como en lado esotérico, en forma brujil, sería como una bruja del caos, se trabaja con lo que se tiene. Ok, si yo necesito tal vez una limpieza energética, voy al bosque y comienzan a llegarme vocecitas, agarre aquello, entonces comienzo a utilizar todo y luego ya vengo y lo quemo en un cuenco. Entonces ya comienzo a limpiar y armonizar el ambiente. O cuando ocupo hacer protecciones para personas o casi voy de camino y comienzo, agarre y voy así como que la voz que llega a mí, el mensaje, llega directo, digo yo que son mensajes VIP porque no hay repeticiones, no es como que yo lo voy a agarrar, lo voy a copiar y ya se va a distribuir. No, llega, se hace, funciona, se agradece y todo bien. Pocas veces los apunto, muy pocas veces apunto porque son así como que llegan el momento y después de que ya llegó todo, conseguí todo, llega la forma de proceder y digo, no, ¿cómo era? Entonces como que se borra así de un solo, entonces es extraño. Pero así es como lo he hecho y he tratado de siempre darle la razón a esta voz que habla en mí, que es la que me conoce y es la que me puede decir que está bien y que no. Claro, la voz del corazón. Exactamente. ¿Has tenido contacto telepático con seres extraterrestres de la luz? Aún no, aún no, porque cuando casi me pasó, me cayó. Él me decía que guardara silencio. Fue extraño porque fue estaba viendo un en vivo, estábamos haciendo ahí, y ya luego nos integraron, estábamos ahí, y la persona nos decía tal cosa. Entonces yo comencé a canalizarlo y ese ser a mí me hacía guardar silencio, me decía, no hables,
y me hacía así, me decía, no hables porque como que si usted habla, como que vamos a estropear la situación o porque la persona tiene que descubrirlo, porque fue una persona que estuvo haciendo un comentario y se le trató de canalizar a ella. Las personas que estuvimos en esa canalización vimos lo mismo, de diferentes maneras, como que nos presentaron una imagen, usted vio esto, usted vio esta, a mí me tocó ver este y así. Pero el ser que a mí se me manifestó era alto, hermoso, con una luz radiante, una luz espectacular, algo maravilloso. Generaba paz y olía rico, tenía un aroma diferente, no sé. Eso a veces nos pasa, podemos percibir aromas. Pero a mí, él me decía que guardara silencio. Él me decía así, no hable, no hable. Entonces, yo entendí que eso fue una advertencia que no debía decir más allá de lo que él me estaba mostrando. Pero no sé quién es. Ese ser no sé quién es, solo sé que me generaba mucha paz, que era una luz maravillosamente hermosa, pero solo me dejó ver las manos y la luz que él tenía. Y él me decía que guardase silencio. Entonces yo, ok, vamos a entender. Entonces no sé si fue un guía, no sé si fue un guía, no sé si fue un ángel de los de la alta gama, ¿verdad? Como dice uno. No sé si fue un ser de otra dimensión, pero sí fue alguien que sabía que si yo hablaba, no, hablaba de más, podía estropear algo. No sé qué podía estropear, porque él me mostraba, digo yo, cosas que no estaban como que más avanzadas. Y yo no es algo que vaya a ver que no haya visto antes, dice uno. Pero ese ser sí no me dejó hablar. Y yo, está bien, vamos a hacerle caso. Y no hablé. Y en el resto del en vivo y desde la canalización, perdón, así lo hice. Yo reservé mi comentario y le dije, yo no puedo hablar, me, me han prohibido hablar y así lo voy a hacer. No, no voy a hablar porque no me están permitiendo hacerlo. Y así fue. Entonces, esa fue la experiencia así como con algo que realmente no sé de dónde vino. ¿Y cómo puedes describir a ese ser? Físicamente, era alto, era alto porque se veía alto. Usaba ropas blancas, una luz amarilla, porque era amarilla la luz. Y era grande, puesto que la única mano que me enseñó fue la derecha. Y era una manota alargada, blanca, muy bonita, era una mano grande. Entonces, asumo que no era de mi tamaño, que no era un tamaño de un humano promedio, era más grande que un humano, pero sí tenía contextura humana. Bueno, al menos la mano, fue lo que me mostró, era una mano humana. Ya sus vestimentas eran de color blanco y la luz que emanaba era amarilla, pero un amarillo chillante, no un típico amarillo pálido, no, era un amarillo de verdad, como que si estuviese mirando yo el sol, sí, algo así. Y de hecho sí se veía, era tanta la luz que no se dejaba ver su rostro. Pero nunca te dijo quién era. No, nunca me dijo quién era. Más bien cuando yo trataba en mi cabeza, ¿verdad? En mi canalización, comunicarme con él, era cuando él me callaba. No me permitía ni preguntar ni expresar lo que yo estaba viendo. Y yo, ¿qué hago? Sigo preguntando, no pregunto, ¿qué hago? Y entonces era eso, pero no me permitía. No sé, tal vez si no era el momento para mí o no era el momento para la persona a la que se estaba canalizando. Bien. Sí. ¿Y qué otra experiencia has tenido canalizando que te llamara también poderosamente la atención con algún otro caso que tuviste en consulta? Ok. El, bueno, fueron dos. Antes de que yo supiese que lo que yo veía eran canalizaciones, ¿verdad? Y esto yo siempre creo que lo voy a decir porque yo tengo dos conocidas mexicanas que ellas han sido para mí mis guías terrestres, porque son las que confiaron en mí, las que me han ido dando el empuje, ¿verdad? Desde hace 8 años que pasó esto. Y ellas, una vez estábamos canalizando al esposo de uno de ellas. El esposo había desaparecido, entonces el señor no se sabía nada. Comenzamos a canalizarlo y tratar de visualizarlo. Ya yo traía mi péndulo, yo utilizo un péndulo especial para cada situación.
Entonces traje mi péndulo, ya fui, imprimí los mapas de México en la zona en la que ella me había marcado, fui, los imprimí, los tenía, entonces yo con el péndulo buscábamos y buscábamos. Cuando ya llegó en la zona exacta en la que yo le decía a ella, me marca y estoy viendo un lugar con arena como color roja, era un lugar polvoriento, como desierto, hay mucho viento y me marca una bomba de gasolina, esquinera. Después de ahí veo como casas tipo como hoteles o casas de paso, no sé cómo se les llama en México. Y hago yo, ese es el lugar que me marca. También lo logro ver a él con su camiseta blanca, le describí las cicatrices y lunares que él tenía en el cuerpo para que ella me dijera si era o no era la persona que estábamos buscando. Entonces yo comencé a verle, le hago yo, mira, él tiene un lunar muy cerca de la tetilla, tiene una cicatriz en una rodilla, tiene cerca del ombligo otra cicatriz, porque era lo que yo iba viendo. Usa un jeans y anda una camiseta blanca, pero lo veo en una casa de ladrillo de adobe y de suelo de tierra, le hago yo, de piso es de tierra, es como un lugar muy, muy humilde. Esa mujer agarró la camioneta y se fue para ese estado de México y se fue a buscarlo. Encontró la gasolinera que le había dicho yo, el lugar árido que se había visto, pero a él no lo encontraba. Y pasó, y así fue una semana, otra semana. Y yo le decía a ella que yo lo seguía mirando, pero no le sentía como que cambiara la situación. Yo lo veía todavía en esa misma posición, en ese lugar feo, en esa casa humilde, en esa casa como de pobreza. Era extraño, era como que se hubieran improvisado ese sector para meterlo a él ahí. Cuando ya pasó, digámosle 3 semanas, llegó ella y logró encontrarlo. Lo encontraron, pero ya él estaba muerto. O sea, él siempre estuvo muerto y lo que yo lo estaba canalizando era a un muerto, no estaba canalizando a un ser con vida. Según yo era un ser con vida y no, era una persona que ya había trascendido porque había sido secuestrado. Entonces, ese fue la primera canalización que le di a un ser cercano sin imaginar cuál iba a ser el resultado. Y a la vez fue bonito porque ella pudo darle fin a esa situación, ¿verdad? Claro, en realidad estabas canalizando a su espíritu, Exacto, no había ido a la luz, quedó dando vueltas en ese sí. lugar. Sí, ¿Pudieron lograr que fuera la luz después? ¿Pudiste ayudarla? ¿Quedó ahí? ella me dijo que ella, al saber dónde estaba ya, ella iba a hacer todo lo posible para ya darle el paso siguiente en tanto a sentimientos, en tanto a su espíritu y en tanto al camino que él necesita buscar, porque él me mostró todo lo que le había pasado en ese lapso y fue tan desgastante. Ese hombre la vio muy difícil, él sufrió, sintió dolor, sentía sed, sentía cansado, se había lastimado una pierna, o sea, él luchó hasta el último momento para poder llegar con vida, pero no lo logró. Y ella dijo que ella se iba a encargar. Y estoy segura que sí lo hizo porque ella amaba a ese hombre como nadie tiene idea. Ella realmente lo amaba tanto, que fue así, que estuvo en búsqueda de él 3 años y hasta que dio conmigo fue que comenzó y logró ubicarlo, por decirlo así. Pero nosotros pensábamos que él estaba vivo, que estábamos canalizando a un ser con vida todavía y no, era su esencia lo que estábamos canalizando. Qué maravilla. Qué Sí, bueno que le pudieron dar un cierre, ¿no? Porque sí, además 3 años buscando es, claro, bueno, imagínate. demasiado tiempo y por lo menos poder llegar a una conclusión y al final, ¿no? Sí, son dolores gratificantes, porque a pesar de que haya sido tan triste la situación, la agonía y todo lo que él vivió, por lo menos ella como persona pudo despedirse, pudo darle ya ese final a esa situación y lo pudo ayudar a que él encontrara la luz, porque ella es una persona mágica también. Yo les llamo así a las personas como nosotras, somos personas mágicas. Entonces ella es una persona mágica también, entonces ella sabe cómo trabajar en esa situación, pero lo que ella no hacía, yo creo que a todos nos pasa igual. No canalizamos personas que conocemos porque nos da miedo que los sentimientos,
que los recuerdos y lo que sentimos nos juegue una mala pasada. Ahí es donde uno ocupa a alguien más para que nos ayude en ese sentido. Porque está desesperado por querer saber de esa persona que tal vez ese deseo le puede jugar a uno una mala pasada. Entonces yo creo que ese era el miedo de ella, el no saber si lo que ella veía era producto de la imaginación de ella, del dolor o la angustia, o si realmente era lo que pasaba. Claro. Sí, sí, se comprende perfectamente. ¿Algún mensaje que hayas recibido para la humanidad también que te haya llamado la atención, que hayas pasado por las redes? ¿Un mensaje final? Pues como que mensajes a nivel de decir, hoy me voy a sentar acá y le voy a decir a las personas, hagan esto, esto y esto, o se aproxima tal cosa a nivel mundial. El que te digo que viene a pronto es el que me tiene a mí todavía, ese lo tengo yo escrito en un cuaderno. Pero sí me ha pasado muchas cosas que a través de sueños me manifiestan situaciones y al cabo de un tiempo se dan. Entonces son como sueños premonitorios, pero ha sido como en zonas cercanas de acá mismo. Y tal vez con personas que no son de acá. Te voy a dar una de las últimas situaciones que me pasó. Acá hay una zona costera que se llama Puerto de Limón. Habían venido, yo creo que fue un grupo de españoles, no estoy segura si eran españoles, que fue una familia que vino a conocer a Limón, acá en Costa Rica. Entonces ellos andaban en su avioneta, era el papá, la mamá y sus hijos. Pero yo antes de que ellos llegaran acá a Costa Rica, antes de que se supiera la noticia, yo había tenido un sueño de que yo iba en un carro, en un vehículo, con mi esposo y mis hijos. Y en eso el vehículo se precipitó a un precipicio. Entonces yo quedé como en el aire suspendida con mis hijos y mi esposo. Y todos en el carro comenzamos a abrazarnos, a decirnos cuánto nos queríamos y a despedirnos unos de otros porque sabíamos que ya íbamos para el precipicio y nos íbamos a morir. Entonces, cuando yo iba en el camino, en la suspensión del sueño ahí en el auto, yo veía todo el azul que se presenta en el cielo, ¿verdad? Todo el azul. Y uno de mis hijos me decía, mamá, y Che no está, esa es la novia de él. Le digo yo, mi amor, perdón, pero usted ya no se va a poder despedir. Entonces llorábamos de hasta que se me hace feo porque lo recuerdo y fue tan vívido, ¿verdad? De ver a mis hijos y despedirnos y todo. Y listo, ya, así fue el sueño. Al fin de semana se anuncia acá en las noticias locales que una avioneta se precipitó en el mar de Puerto de Limón de acá de Costa Rica y no se encontraba ni el esposo, ni la esposa, ni a los hijos que iban en la avioneta. Entonces, fue así como que digo yo, soñé algo que le pasó a alguien más y lo viví yo, porque yo veía como el auto iba descendiendo. Y cuando dijeron lo de la avioneta que se precipitó en el mar, digo yo, esa gente tuvo que haber visto lo que yo vi. Tuvieron que haber sentido, de hecho solo encontraron al señor, al papá y a un niño. El resto de las personas no las encontraron nunca. Y yo creo que eran españoles. Y fue así, entonces son cosas que yo sueño y como que pasan. También lo que pasó en el terremoto de hace poco en Turquía. Yo soñé que yo estaba en mi casa, que había mirado al lado del patio y veía cómo se caían los escombros de mi casa. Se caían y se caían. Yo subí al tercer piso para tratar de buscar a mis hijos. Y donde yo subí, miraba el suelo lleno de escombro de ladrillo de adobe. Acá ya no son los ladrillos, acá son de otro material. Y yo lo miraba y miraba humo de polvo, miraba luces a lo largo y al tiempito pasó lo del terremoto de este sector de Turquía. Entonces, como que todavía no sé descifrar cuando es un mensaje para alguien más o para nosotros como personas, ¿verdad? Como en familia. Y sí ha sido impactante porque el tener un sueño y luego verlo en la vida real, dice usted, por Dios, ¿cómo pudo haber pasado esto, verdad? ¿Cómo no pude haber advertido? Pero ahí, ¿cómo voy a advertir desde acá, este puntito tan chiquitico que es Costa Rica, hasta Turquía? Es un poco, ¿verdad? Que uno dice, ¿cómo manejo esto? ¿Cómo hago para alertar o por lo menos prevenir a alguien de lo que se acerca? Entonces, a veces sí es un poco complicado, vieras que sí, porque no sé hacia dónde va el mensaje dirigido. En eso todavía estoy trabajando.
Es cuestión de que lo investigues un poco más, Exacto. quizás con colegas, con gente que tiene tu capacidad, también ir preguntándole y preguntándole a tus mismos guías. Si todavía no lo puedes distinguir, debe ser por algo, ¿no? Sí, de hecho que sí, de hecho que sí. Yo sé que algo se trae en ellos, algo se traen que no me han dejado todavía distinguirlos. Y les he, yo no tenía cómo les he hablado para que me dejen verlos, pero me llevan así como entre las ramas. ¿Tus redes sociales, Estrella, para que la gente te contacte o te haga alguna consulta? Bueno, acá solamente estoy trabajando bajo Instagram porque la plataforma de Facebook que trabajaba antes, pues pasó una situación ahí con el celular, porque trabajaba medio el celular, entonces se perdió toda la información, entonces no pude volverla a conseguir. Y sería solamente por Instagram, que sería Luan Magic. Esa es la de Instagram, que es la que estoy trabajando. Juan Mari, Ajá, Magic. Ajá. Magic. Sí, o Luan Azul, que ahí me van a encontrar. Cualquiera de estas dos, Luan Azul o Luan Magic. Perfecto, aquí lo ponemos con los subtítulos, ¿sí? Para que la Ajá, gente... sí, sí. Si quieres dejar algún mail también, lo puedes hacer. Ok, ese sería VM estrella 682 @gmail.com, que serían las formas en las que me pueden localizar. Perfecto. Y yo encantada de poderles ayudar en lo que necesiten, en lo que esté a mi alcance y en lo que el universo me permita. Estrella, muchísimas gracias Ay, mi por amor, a ti, muy amable. tus experiencias, tus conocimientos. Gracias por haber compartido todo esto con nosotros. No, con un gusto, de verdad que sí. Gracias a usted por invitarme y por ser parte de este gremio tan bonito que confía y cree en los seres mágicos. Y que para eso estamos, para ayudar a las personas que en este mundo a veces andamos como perdiditos. Así Entonces, de es. verdad, un placer haberte conocido, hermosa. Igualmente, Estrella, los seres divinos de luz mágicos. Así es. Y a ustedes, amigos, a la audiencia, por favor, compartan, den su like, suscríbanse al que todavía no lo hizo y nos veremos en un próximo video de MBA, Más Vida Animal Contacto Cuántico. Gracias por ver y compartir. Que estén muy bien. Chao, chao. Gracias, chao.